Buenos días, tengan todos ustedes. Pues miren, una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Gracias por su like, por darle a la campanita ahí abajo. Pues vamos a escuchar las preguntas y respuestas de esta conferencia. Gracias, saludos, cuídense mucho. Vamos a quitar el recuadro. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Tiempo.tv. Bueno, primero preguntar, aprovechando que está aquí el secretario de la Defensa Nacional, sobre esto que sucedió de la retención de 8 militares en Guatemala, saber qué información hay al respecto y las razones por las cuales fueron retenidos y cuál es el estatus actual de estos 8 militares. Sí. Muy buenos días. Bien, en cuanto al incidente que se tuvo el día de ayer, fue en el municipio de Motocintla, Chiapas. El evento se inició a las 13 horas, 1 de la tarde. El personal militar tenía un puesto militar de seguridad, es decir, en una de las vías de comunicación estaba establecido el personal para hacer revisiones, tanto de vehículos, de personas que luego transitan. Es un área que luego hay tránsito ilícito de combustibles también. Entonces el personal estaba en ese punto, llega un vehículo con 3 personas, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal. Ahí hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en el vehículo. Eran 3 personas las que iban en ese vehículo. El herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde la vida. Ahí se asegura el vehículo, las 2 personas, obviamente el cuerpo y también al elemento que acciona su arma en contra del vehículo. Están a disposición este elemento de las autoridades del Ministerio Público Federal para las diligencias a que haya lugar. Posteriormente, a las 15 horas, llega un grupo aproximado de 300 personas, entre pobladores del lugar, de Motocintla, y también llega personas que son identificadas de origen guatemalteco. Ahí llegan en varios vehículos, agreden al personal de forma verbal, con piedras, palos, retienen a 15 elementos, 3 vehículos oficiales y 17 armas de cargo. Obviamente exigían justicia, que de inmediato el personal militar, cuando tuvo conocimiento de esto, se establece la coordinación con los agentes del Ministerio Público para informar de lo que sucedía y que se trasladaran al área para poder pues hacer las diligencias correspondientes. A la par, el comandante de la región militar y el comandante de la zona militar se mueven hacia el área para poder atender esta situación que se estaba presentando. Llegan, empiezan a dialogar con la gente que estaba ahí. A las 18 horas se liberan a 9 de nuestros elementos. Se quedan 6 con las 17 armas, con los vehículos. Si bien se estableció que iban a ser movidos por esta gente hacia Guatemala, no dejan nunca el territorio, sí se los llevan a un punto lejano donde estaba el área donde fue el incidente, pero no cruzan la frontera con Guatemala.
Posteriormente, ya en la noche, 8:30 de la noche aproximadamente, nuestra unidad de vinculación ciudadana llega al área y continúa con lo que habían desarrollado de diálogo el comandante de la región y el comandante de la zona, y ahí logran que liberen a nuestro personal, se libera a los 6 elementos, nos entregan las armas y los vehículos y se llega a un acuerdo de reparación económica y obviamente, como era la exigencia de los pobladores, pues que se inicien las acciones judiciales en contra del responsable, ¿no? Entonces ya de esta manera lo concluimos. A las 3 de la mañana fueron liberados el personal. Ya estaban ahí los ministerios públicos ya habían iniciado sus actividades. Entonces vamos a seguir el curso de estas acciones y obviamente, como ya mencioné, el elemento está a disposición del Ministerio Público Federal. Gracias. ¿Hubo comunicación con el gobierno de Guatemala? Obviamente para hacer este tipo de movimientos para que pudieran soltar. Finalmente eran personas de origen guatemalteco. No, como no pasaron la frontera, no Todo hubo se necesidad y el arribo precisamente de los comandantes de región y de zona militar en el área y empezar a ver con la gente que estaba haciendo sus exigencias ahí, también facilitó que no se presentara esta situación. Gracias, secretario. Presidente, en otro tema, ayer, pues hablaba usted lamentaba el asesinato de esta mujer, Victoria, en el sureste, en Quintana Roo. Sin embargo, pues el mismo fin de semana, hubo otros 3 asesinatos, presuntos feminicidios. Uno de ellos, Carla, el que en la isla Holbox estarían pensando que sería los pobladores estarían mencionando que sería el primer feminicidio que ellos hayan visto. Otro asesinato de una mujer en Cancún y pues sin olvidar también lo que sucedió con esta menor en el Estado de México, Wendy, las imágenes que vimos del ataúd siendo cargado por sus propias compañeras. Preguntarles si en este sentido no pensarían que el problema pudiera estar en el planteamiento que se tiene en torno a atender el tema de feminicidios desde la misma perspectiva que se atienden las desigualdades en general en el país, y si no, más bien sería replantear para que le llegue a la población la idea de que la cuestión del machismo es una situación estructural que tiene causas muy distintas a las que tienen los demás tipos de desigualdad, presidente. Pues estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios.
Entonces, estamos avanzando para que haya paz, haya tranquilidad y sí consideramos, ayer lo expuse con mucha claridad, de que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico, en lo social, se generan injusticias y violencia. Porque durante el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad como se debe de concebir en lo general. El que unos cuantos acaparen la riqueza y la inmensa mayoría viva en la pobreza. Esa desigualdad que viene de lejos, apenas había llegado Humboldt a México a finales del siglo XVIII y hablaba de que no había visto un país con tanta desigualdad como el nuestro. Usó una palabra que es todavía aplicable: desigualdad monstruosa. Por eso Morelos, años después, plantea en los sentimientos a la nación que hay que moderar la indigencia y la opulencia, que tiene que haber igualdad. Y siempre las luchas en México se han originado o han surgido en busca de igualdad. Y cuando más desigualdad se ha producido en toda la historia es en el periodo neoliberal de 1983 a 2018. Empieza con el llamado modelo económico neoliberal, que es sinónimo de desigualdad y de corrupción. Se agrava la desigualdad como nunca en el gobierno de Salinas de Gortari. Y hay una prueba irrefutable. Una prueba documental. Cuando inicia Salinas su gobierno y empieza a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, esto es en 1988, solo había en México una familia que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, de la revista Forbes, que publica esa lista año con año.
por cierto, la empezó a publicar ese año, el 88, y aparecía la familia Garzazada con $2,000 millones de fortuna. Empieza el repartidero con Salinas, y al final del gobierno de Salinas, ya en la lista hay 24 multimillonarios, de 1 a 24 en la lista de Forbes, con un capital que suma $48,000 millones. Y la mayoría de ellos habían sido beneficiados con empresas, con bancos, con bienes entregados por Salinas. Es el periodo de mayor concentración de riqueza. Pero lo sostiene el Banco Mundial, creo que hasta el Fondo Monetario Internacional. A ver si no encuentras en mi libro, La economía moral, una gráfica de la desigualdad en México en los últimos tiempos. Van a ver algo que es interesante. Entonces, mientras buscan la gráfica, esa desigualdad produce mayor pobreza, marginación. La gente tiene que buscarse la vida como puede. Es a partir de la política neoliberal que empieza a crecer la economía informal, porque es como una válvula de escape. Si no hay crecimiento económico y solo el gobierno o quienes detentan el poder están dedicados a saquear y no se atiende al pueblo, pues la gente en el abandono busca cómo salir adelante. Entonces, crece la economía informal y crece la migración, que nos ayudaron a temperar la crisis. Si no, estaría peor la situación. Porque imagínense si la gente no sale a buscarse la vida a otras partes. Hubiésemos padecido de más violencia todavía. Son héroes los que, en vez de quedarse en sus pueblos y caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, deciden irse arriesgándolo todo, cruzar la frontera para salir adelante, como sucedió en Estados Unidos. Ahora estos migrantes nos están ayudando. Las remesas, repito, del año pasado fueron la principal fuente de ingresos del país, $40,600 millones. Pero todo esto se origina por un modelo económico que protege a una minoría, porque se apoderan del gobierno. Bueno, a la par que todo esto va sucediendo, para desviar la atención,
empiezan a darle visibilidad a causas también muy importantes, justas, como el ambientalismo, como la defensa de derechos humanos, como el feminismo, todas causas muy justas, pero con el propósito de que no se centre la atención en el problema de fondo, que es la desigualdad, y que continúe el saqueo. En nuestro país, el principal problema, y lo puedo probar, ha sido la corrupción, que es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal, la corrupción, de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y es por eso que estamos padeciendo de la violencia. Entonces, ¿quiénes fueron los causantes de esta decadencia, de la crisis de México? Ahora, además de querernos culpar, se han convertido en feministas, en ambientalistas, en defensores de los derechos humanos, porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema, la corrupción, porque sabemos que solo purificando la vida pública, acabando con la corrupción y con la impunidad, vamos a tener una sociedad mejor. Presidente, pero bueno, por lo que acaba de decir, nada más no tenía yo en cuenta, pero el hecho de que existan causas feministas es porque existen feminicidios, es porque existe violencia contra las mujeres, no por querer desviar la atención. Es un poco como lo que usted decía, es más bien, si existen además feminicidios es precisamente por la idea de creer que no tienen una causa distinta a cuestiones como corrupción o otro tipo de problemas que hay en el país. Son cuestiones de fondo muy distintas. Lo digo porque lo... Sí, pero en un gobierno autoritario y corrupto hay mucho más feminicidios y mucho más violación de derechos humanos y mucho más destrucción del medio ambiente. Eso está demostrado. De los 3 casos, si nos comparamos, nosotros no estamos permitiendo que se destruya el medio ambiente, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Pruebas todas. No hemos dado una sola concesión para la explotación minera. Estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. Medio ambiente. No estamos permitiendo el maíz transgénico, no estamos permitiendo el fracking. Derechos humanos. Ya no hay masacres, como eran las cosas antes.
hace 10 años, 2011, que gobernaba Felipe Calderón. Podemos verlo también, y ahí está también en mi libro, podemos ver la gráfica, el índice de letalidad, porque declaró la guerra y porque había la orden de barrer. Más muertos que detenidos. 2011 y 2012, así, hasta arriba, la letalidad. No, el hecho de declarar la guerra. Derechos humanos, feminicidios, estoy hablando. Antes ni siquiera se consideraban como feminicidios los asesinatos de las mujeres. Ahora, aún con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer, tiene que considerarse feminicidio. Y no solo eso, se investiga y se castiga a los responsables. Estamos viendo este caso, ¿no?, tan lamentable de Tulum. ¿Qué pasó cuando se violó y se asesinó a una anciana en la Sierra de Zongolica? ¿Qué dijo entonces el presidente? Entonces, no somos iguales. Por más que la intelectualidad orgánica, que la prensa vendida o alquilada quiera compararnos, no somos lo mismo. Es que precisamente el tema de la demanda que se hace no es una cuestión de que sea a partir de su gobierno. Los feminicidios, como bien usted lo menciona, han existido desde muchísimo tiempo atrás. El punto es más bien, lo que piden es enfocarse precisamente en atender este tema y no precisamente una cuestión de confrontación, no es una cuestión que venga de la oposición, viene de las mujeres. No, hay que aclararlo porque y es muy bueno el debate, porque se manipula. Entonces, es importante que se vean las cosas a fondo, como son. Lo que planteé ayer, así con toda la claridad. Se habla de los avances que se tienen en la defensa de las mujeres en el mundo. Sí, desde luego han habido avances y eso es algo que se debe de considerar importantísimo. Pero en ese mismo periodo, de Beijing a la fecha, es el periodo de mayor concentración de riqueza en unas cuantas manos en el mundo. Y eso también tiene que ver con la igualdad. O sea, es igualdad de género, pero es igualdad económica y social. O sea, no dejarnos llevar solo por un aspecto que es importantísimo, que no nos manipulen, porque en igualdad de género he visto coincidir
a explotadores y explotados, que se dan la mano, hombres o mujeres. Porque eso, pues todos estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a permitir el machismo? Desde luego que no. La mujer se le debe de respetar y esa es una consideración básica para la transformación. No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género, pero no permitir que los conservadores, saqueadores, que son los que han originado la descomposición social, ahora se disfracen de feministas. Mira la gráfica. Es que esto no se sabe y es muy importante por los jóvenes. Por eso a veces nos tardamos aquí, porque sí nos interesa, porque estos temas pues no se van a leer en el Reforma ni en el Universal. Miren cómo fue creciendo. Este es OCDE. Hasta el 12. Y este es Banco Mundial. ¿Cuándo gobierna Salinas? Del 94, perdón, del 88 al 94. Miren esto. Es el sexenio de más desigualdad. Por eso sostengo que es el padre de la desigualdad moderna. Pero ya les expliqué por qué se origina esta desigualdad. Porque hay una transferencia de bienes del pueblo y de la nación a particulares. Eso es lo que llevan a cabo. La entrega de los bancos, la entrega de empresas, minas a particulares. Entonces, esa desigualdad monstruosa, parafraseando a Humboldt, pues es la que produce pobreza. No solo eso, profundos resentimientos, produce desintegración en las familias, pérdida de valores. Entonces resulta que quienes llevan a cabo este saqueo no son responsables de la tragedia nacional. Porque
porque manejan los medios de información, casi todos, la academia, para la intelectualidad. Salinas los acarreaba a los intelectuales, los cooptó casi a todos. Entonces, yo quisiera que el caso de los feminicidios se inscribiera en esta realidad. Como quisiera que se inscribiera en esta realidad pues la destrucción del medio ambiente, la violencia en general. ¿Por qué se desató la violencia? Pues por esto. ¿Es porque somos malos los mexicanos por naturaleza? No. Por estas circunstancias. Se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes. Entonces, esto fue lo que ocasionó la decadencia. Cuando terminó Salinas, este año, según la revista Forbes, México ocupaba el 4º lugar en multimillonarios en el mundo. Nada más nos superaba Estados Unidos, Japón y Alemania. Y casi todos los multimillonarios habían recibido algo, se les había entregado algo que pertenecía a todos los mexicanos. Y queremos saber más, pues es cosa de ver cómo, al mismo tiempo que se aplicaba esta política promotora de la desigualdad, se controlaban los salarios de los trabajadores. No había incremento al salario, se incrementaban los salarios menos que la inflación. Pues esto es lo que estamos ahora padeciendo. Es una herencia de este periodo neoliberal y estamos avanzando a pesar de eso. Se está avanzando. A ver. Pedro, doctor Pedro Centeno. Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted y los señores secretarios. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México para informarle a usted que